¿Cómo era posible que un ciudadano ejemplar como Murphy Pendleton acabara en la prisión de Royal State? Los rumores sobre nuestro protagonista eran muchos, pero ninguno se acercaba lo más mínimo a la realidad. Robó un coche de policía y, tras una persecución de aproximadamente 10 horas, fue arrestado y llevado justo donde quería. La misma prisión que albergaba al recluso Patrick Napier, un despreciable hombre con una oscura inclinación hacia los niños. Un día Murphy esperó a Napier en los baños, donde el vapor de las duchas nublaba las cámaras, y nadie iba a impedir lo que estaba a punto de suceder. Cuando Napier reconoció al que tiempo atrás fue su vecino, ya era tarde. La puerta se había cerrado tras él y no tenía escapatoria. Murphy lo golpeó con tal violencia que el palo de madera que usó como arma se partió en la cara de su víctima. Las súplicas de Napier fueron lo último que se escuchó antes del golpe de gracia. A todo cerdo le llega su San Martín. Nada de todo esto habría sido posible sin la ayuda de George Sewell, un guardia de seguridad con más trapos sucios que toda la escoria encerrada allí dentro. Pero ya hablaremos más adelante de este individuo. Tiempo después, tras un motín, Murphy y una decena de reclusos iban a ser transferidos a la prisión de máxima seguridad de Wyeside. La guardia que los escoltaría durante el trayecto en autobús era Anne Cunningham, quien desde el primer encuentro con Murphy no pudo ocultar cierto resquemor. Fue en una carretera a las afueras de Silent Hill cuando todo comenzó. El conductor tuvo una visión en la que el asfalto parecía abrirse delante de él y en un acto reflejo giró el volante tan bruscamente que cayeron por un barranco. Murphy Pendleton recuperó la conciencia junto al destartalado autobús. No recordaba en qué momento se había quitado las esposas, pero estaba a un paso de la tan ansiada libertad. Dejó atrás a los presos muertos y a una rencorosa Anne Cunningham, quien al intentar detenerlo cayó por un acantilado. Sin mirar atrás, él siguió la carretera que rodeaba el bosque hasta llegar al hotel-restaurante Devil's Pit Stop. Allí se topó con Howard Blackwood, un tranquilo cartero que ni se inmutó al verlo vestido de preso. Es más, le sugirió que se cambiara de ropa si no quería llamar tanto la atención, y que la mejor opción para escapar era llegar a Silent Hill atravesando las minas de Devil's Pit. Antes de despedirse del extraño hombre, a Murphy le pareció ver por un instante a un hombre en silla de ruedas, repleto de tubos clínicos, asomándose por una de las ventanas del hotel. Pensó que serían alucinaciones, ¿no? Algo normal teniendo en cuenta que acababa de sufrir un accidente, pero esto no era ni mucho menos lo más raro que le sucedería aquella noche. Dentro del hotel volvió a tener otra alucinación, pero esta vez mucho más real e intensa. Las paredes del lugar se deshacían, dejando al descubierto un laberinto de metal, un auténtico infierno de agua hirviendo. Y lo peor, algo indescriptible que le perseguía por los interminables pasillos. Algo que cuanto más se acercaba, más le quemaba y le consumía. Un vacío que se tragaba todo a su paso. Corrió todo lo que pudo, lanzando todo tipo de obstáculos por el camino, cualquier cosa que pudiera retrasar a ese ser invisible, incluidos aquellos seres atormentados, encerrados en pequeñas celdas, una especie de criaturas humanoides descarnadas que no hacían más que llorar y lamentarse. Cuando por fin escapó de ese infierno, todo volvió a la normalidad. Poco tiempo después, en el sótano del hotel, vio a uno de los supervivientes. Era Sánchez, el típico delincuente que habitaba la prisión de Royal State. Ya sabéis, tráfico de drogas, atraco a mano armada, un auténtico perla. Por eso, cuando Murphy le vio forcejeando con una mujer, lo primero que hizo fue acercarse para ayudarla. Pero no era una mujer normal. No tenía dedos. En su lugar había grandes clavos que atravesaban un muñón. Y en cuanto tuvo oportunidad, ésta se abalanzó contra Sánchez, cercenándole la garganta con sus garras improvisadas. Murphy Pendleton huyó del sótano a toda prisa y continuó explorando las habitaciones, esta vez con la suerte de encontrar ropa de recambio y una cosa más, una insignia de luto, la placa de un policía muerto. Se la quedó también por si llegado el momento le hacía falta. Total, el policía ya no la iba a echar en falta. El teleférico llevó a Murphy lejos del bosque.
en concreto el Parque Histórico de Devil's Pit, un lugar con impresionantes vistas que antaño atraía a todo tipo de visitantes. Familias enteras disfrutaban del aire limpio y de su naturaleza. Por desgracia, ahora estaba abandonado y, aunque muy deteriorado, seguía teniendo su encanto. Al explorar la zona se topó con Jasper, un antiguo guía turístico que trabajó allí hace años. Amablemente, éste le explicó que el camino más rápido para llegar a Silent Hill era tomando el tren de vagones en las cavernas. Sin embargo, Murphy descubrió, gracias a los recortes de un periódico local, que Jasper fue el causante de la muerte de unos niños cuando conducía ebrio ese mismo tren. La culpa le pesaba tanto que, la siguiente vez que coincidieron, Jasper se lanzó por el acantilado, muriendo instantáneamente tras una caída de 490 metros. Más tarde, Murphy se subió a la vagoneta, y el problema no solo era que había más de esas locas con clavos en las manos, sino que un mal mucho más primitivo se escondía allí. Cientos de criaturas habían despertado al notar la presencia de un intruso en lo que ahora era su hogar. Criaturas gigantescas de 2 metros, similares a murciélagos, pero sin pelo y sin alas. Trataban de agarrarlo y destrozarlo. Gracias a Dios, el tren era rápido como el demonio. Solo uno de esos monstruos consiguió subirse a uno de los vagones, avanzando cuidadosamente de vagón en vagón hacia él. Pero el vehículo no estaba preparado para llevar a un pasajero tan pesado y terminó descarrilando. Horas después, Murphy despertó cerca de la salida, solo para toparse de nuevo con Anne. Pero ¿cómo era eso posible? Una caída como la que tuvo en el bosque debería haberla matado, pero allí estaba, ensangrentada y decidida a detenerle. Era como si el odio que sentía hacia él la mantuviera con vida. Intentó hacerla entrar en razón. Debían cooperar si querían sobrevivir. Pero a pesar de sus súplicas, Anne se mantuvo firme. Al cachearlo, ésta encontró la placa de policía en su bolsillo. La angustia se apoderó de ella al reconocerla y, en un arrebato de ira, levantó su arma con intención de dispararle. No paraba de decir que una persona como él no merecía vivir. Sin embargo, sus manos temblaron y, en lugar de disparar, rompió a llorar. Entre sollozos le pidió que la dejara en paz, y Murphy, confundido, se alejó y continuó con su camino. Deambulaba por las desoladas calles de Silent Hill. No había ni un alma, y cuando la lluvia empezó a caer, se vio obligado a refugiarse en un edificio abandonado. Lo raro era que una de las radios que estaba sonando estaba transmitiendo el programa de DJ Bobby Riggs, un locutor al que la gente le hacía peticiones de canciones y cosas por el estilo. Pero lo escalofriante era que la canción que estaba sonando parecía estar dedicada a Murphy. Necesitaba saber quién era el causante de todo aquello. ¿Por qué alguien querría hacerle tanto daño? Al fin y al cabo, él nunca había hecho daño a nadie que no se lo mereciera. O al menos eso decía él. Se dirigió al Centennial Building en busca de respuestas, el lugar donde estaba ubicado la emisora de radio. Lo curioso era que pegados en la puerta de la entrada estaban sus papeles de la libertad condicional. Al cogerlos, tuvo al instante un flashback de cuando estaba en prisión. En él se le podía ver negociando con Sewell la manera de acceder a aquel secuestrador de niños y así poder darle su merecido. Entonces el oficial Frank Colwright, la única persona en el mundo que aún tenía esperanzas en él, se acercó para darle la enhorabuena y darle sus papeles de la condicional. Luego le advertía de que no se fiara de Sewell. Había luchado mucho para conseguirle sus papeles. Y, tenía razón en lo que respecta a aquella sabandija. Era odioso estar en deuda con Sewell, pero sin él nunca habría cumplido el mayor de sus deseos, llevar a cabo su venganza. Una vez en la planta superior encontró a DJ Riggs, que se comportaba de una manera un tanto extraña, casi como si fingiera que allí no ocurría nada. Pero no tardó en confesar, susurrando para que nadie pudiera escucharle, que tenía miedo
a esa ciudad que lo tenía atrapado y que solo le permitía seguir con vida si seguía las reglas. Le pidió a Murphy que por favor encontrara las llaves de su barco y así poder escapar juntos. La conversación se vio interrumpida por la incansable Anne, que hizo acto de presencia dispuesta a acabar lo que empezó. Pero justo antes de que pudiera acercarse al preso, una decena de criaturas entraron en la sala, destrozando los cristales del estudio de locución. Las luces se apagaron, la sangre brotaba y los disparos se callaron. Cuando las luces por fin volvieron, Murphy volvía a estar solo y, sin saber cómo ni por qué, estaba otra vez en ese infierno de metal. Pero si era posible, aún más estrambótico. Algunas de las salas estaban al revés, viéndose obligado a andar por el techo. Lo que no había cambiado era que aquel ser invisible, es decir, el vacío, seguía queriéndoselo llevar. En su ida se topó con muchos obstáculos, criaturas ancladas a la pared que esparcían ácido cada vez que les explotaba el estómago. Enormes mecanismos y engranajes capaces de partir a cualquier persona, animal o cosa. Caídas en picado por rampas llenas de pinchos y trampas mortales. En fin, una auténtica yencama. También le pareció ver de refilón a aquel desfigurado hombre en silla de ruedas vagando por allí, pero no tenía tiempo para entretenerse e investigar. La pesadilla terminó en el mismo momento que se cayó de una solitaria torre del reloj. Murphy se había quedado dormido en un banco en mitad de Silent Hill y fue el cartero quien lo despertó. Howard tenía una carta para él solicitando su presencia en el monasterio de Santa María y aunque Murphy se negaba a coger la carta, Howard le explicó que no se trataba de lo que él deseara. Como bien había dicho DJ Riggs, aquella ciudad tenía sus propias reglas, por lo que si no quería enfadar a nadie más, era mejor presentarse allí. Cuando llegó al monasterio, una monja le estaba esperando. Sus palabras fueron: «Eres el único familiar que hemos logrado localizar. Murió en paz y ahora por fin descansa. No dejó mucho, pero sus escasos efectos personales ahora son suyos. Lo veré en la morgue cuando esté preparado». Murphy estaba seguro de que se trataba de algún tipo de error, pero no podía contener su curiosidad. Sin embargo, el monasterio estaba en ruinas, como si hubiera sido víctima de un terremoto, y para llegar a la morgue que mencionaba la mujer era necesario dar un rodeo. Pero el convento había sido abandonado de la mano de Dios y estaba lejos de ser un sitio tranquilo. Por sus grietas y agujeros no paraban de salir criaturas. Se defendió con todo lo que tenía a mano: una silla, un gancho, un hacha. En la lucha por la supervivencia todo vale. Lo que no esperaba encontrar detrás de una de las puertas cerradas con llave era a un niño pequeño. Murphy trataba de convencerle para que abriera la puerta. Quería ayudarle, ya que el peligro era inminente. Pero el crío era desconfiado. Bueno, con razón. No lo conocía de nada, y bien podría ser el hombre del saco. Así que hicieron un trato. Solo le abriría la puerta si recitaba un poema que utilizaban los niños del monasterio para ahuyentar al hombre del saco. Buscó por todos lados los fragmentos del dichoso poema, en la capilla, en el teatro y en la clase donde educaban a los infantes, que por cierto, esta última sala fue especialmente dolorosa para él. Ver todos aquellos dibujos le recordaba tanto a Charlie, su difunto hijo. Cuando por fin reunió las partes del poema, volvió para reunirse con él, pero para su sorpresa, cuando se asomó por la reja de seguridad de la puerta para hablar con él, se percató de que allí había alguien más. Un hombre grande, vestido de negro y con una máscara de gas. Ese sí que era el auténtico hombre del saco, y se acercaba lenta, pero de manera amenazante al niño. Murphy golpeaba la puerta, gritaba con todas sus fuerzas con tal de alertarlo, pero éste hacía caso omiso. Murphy estaba tan nervioso que no fue capaz de recitar el poema al completo. Y fue entonces cuando el hombre del saco se agachó, lo agarró como si fuera un muñeco de trapo y con un leve movimiento le partió el cuello. Murphy estaba fuera de sí.
Era como estar reviviendo la muerte de su hijo. El hombre del saco dejó caer el cuerpo, se puso el dedo en la boca, mandando a callar a Murphy, y regresó por donde había venido. Después la puerta se abrió tras él. Murphy abrazó el cuerpo del niño. No paraba de pedirle perdón. Eso era algo que la policía no le permitió hacer el día que encontraron el cuerpo de su hijo dentro de una bolsa de plástico en el fondo del lago. Una vez en la morgue, la monja le esperaba junto a una camilla cubierta, dando a entender que bajo las sábanas se hallaba el cuerpo de su hijo. Pero al destapar el cuerpo, allí no estaba el niño, estaba el hombre del saco, tumbado e inconsciente. Murphy gritaba al no entender qué pretendían con todo aquello, a lo que la monja respondió que el camino de la venganza era peligroso y oscuro. Fue entonces cuando Murphy por fin lo admitió. Cuando Napier asesinó a su hijo, no podía pensar en otra cosa. Era injusto que el cerdo que le arrebató la vida a su hijo siguiera con vida. Es por eso que incumplió la ley, para ser arrestado, poder estar cerca del asesino y llevar a cabo su venganza. Acto seguido, Murphy se fijó que el hombre del saco llevaba consigo una llave colgada en el cuello donde podía leerse la palabra libertad. Esa era la llave del barco de DJ Riggs. Pero nada más cogerla, el hombre del saco despertó agarrándole de la mano. Los dos fueron transportados al mismo lago donde hallaron el cadáver de Charlie y libraron una dura batalla. Murphy descargó toda su ira contra el monstruo y una vez ganado el asalto y de vuelta a la morgue, el hombre del saco yacía muerto en la camilla, pero esta vez sin máscara, revelando su verdadero rostro. Un rostro cambiante. Por momentos era la cara de Murphy y por momentos la de Napier. Con la llave en su poder, huyó de aquel críptico monasterio a través de las alcantarillas. Fue a los muelles y encendió el barco. Cuando por fin se estaba alejando de aquella maldita ciudad, tras él apareció la implacable Anne, apuntándole de nuevo con la pistola y ordenándole volver a la ciudad. Pero Murphy prefería que le pegara un tiro antes que regresar allí, y Anne no se lo pensó. Fue justo lo que hizo. El disparo vino acompañado de flashbacks. En ellos se podía ver a Sewell exigiendo que le devolviera el favor. Si él le había dejado vía libre para matar a Napier, ahora él tenía que matar a un sujeto a su elección. El plan era sencillo. Esa noche provocarían un motín, momento en el que Murphy bajaría a las duchas a cumplir su encargo. Aún no conocía el nombre de la persona que iba a matar, pero un trato era un trato y no podía negarse. Si no lo hacía, Sewell y los demás le harían la vida imposible. Murphy se despertó dentro de una celda en la prisión de Overlook. El demacrado hombre en silla de ruedas que había visto esporádicamente desde que empezó toda esta pesadilla estaba allí, en silencio, mirándolo a través de las rejas. Luego se fue y le abrió la puerta. Murphy nunca pensó que encontraría una prisión peor que la de Royal State, pero vaya que sí que la había. No solo por lo destrozada que estaba, sino porque se mezclaba con los recuerdos del motín de aquella noche. Los presos habían atravesado ese recuerdo, dejando cualquier rasgo de humanidad atrás. Avanzó por la prisión a golpe de escopeta hasta llegar a la zona donde, según el trato con Sewell, debía matar al desconocido sujeto. Siguió el reguero de sangre que asomaba por una de las puertas y allí, en el suelo de las duchas, reposaba un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico. Al acercarse, todo empezó a cambiar, llevándolo de nuevo a ese otro mundo de pesadillas. Allí se enfrentó contra el misterioso hombre en silla de ruedas, lo que, esta vez, era mucho más grande y peligroso. No le dejaba tan siquiera acercarse, por lo que la única manera de acabar con él era desconectándolo de los tubos de soporte vital esparcidos por la zona. Una vez lo consiguió, el monstruo no tardó en morir. Para su sorpresa, cuando todo volvió a la normalidad en las sangrientas duchas, se desveló la verdadera identidad del hombre en silla de ruedas. El cuerpo envuelto en la bolsa de plástico era Frank Colwright, el oficial que le había conseguido los papeles de la libertad condicional.
la única persona que valía la pena en aquella prisión. Y por desgracia, el sujeto que Sewell quería que matara. Los recuerdos de aquella fatídica noche fueron interrumpidos por Anne, quien por fin desveló el porqué de tanto desprecio. Ella idolatraba a Frank. Era una persona noble y, lo más importante, era su padre. Y Murphy lo había dejado en un estado vegetativo, dependiendo de por vida de una silla de ruedas. Es por eso que Anne, cada vez que miraba a su padre, no podía dejar de pensar en el monstruo que le había hecho eso. Y ahí estaban ahora, el uno delante del otro. Esta elección transformó a Murphy en el hombre del saco. ¿Por qué? Porque al igual que Napier era un monstruo a los ojos de Murphy, Murphy también lo era a los ojos de Anne. Con el tiempo, el odio de Murphy lo había convertido en un monstruo implacable que no se iba a quedar a un paso de la libertad. Es por eso que el martillo aplastó la cabeza de Anne. Aunque tarde, Murphy por fin lo entiende. Nada, absolutamente nada de lo que ha hecho va a devolverle a Charlie. La venganza le ha convertido en un monstruo no mejor que Napier o los demás reclusos. Es posible salir o escapar de la cárcel, pero no se puede escapar de lo que se ha hecho. La imagen de Frank en silla de ruedas, mirándolo a través de los barrotes de la celda, nunca le va a dejar en paz. Y da igual si Murphy sigue encerrado en la prisión o si murió en el accidente de autobús y ahora está atrapado para siempre en ese purgatorio llamado Silent Hill. El resultado es el mismo. La culpa le ha llevado a un bucle del que no puede salir.